Agradezco que me den autorización. Gracias. Ya en unos 3 minutitos damos inicio. Listo, sí. Autorizo. Bien, ya vamos a comenzar entonces. Buenos días a todos. Invito a Carolina, a Marino y a Ángela que activen la cámara y por supuesto los micrófonos cuando vayamos a conversar. Hola Marino, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos y Hola todas. Ángela, buenos días. A Carolina la vi por ahí conectada. Sí, se conectó. Ahí está. Sí, ahí está. Hola Carolina. Tienes desactivado el micrófono, Carolina. Ah, ok, ahora sí, hola. Buenos días a todos, un placer estar por aquí. Muchísimas gracias a todos por, por aceptar esta invitación desde Mintic, que hacemos estas charlas periódicamente para hablar sobre lo que está pasando en la televisión pública de nuestro país. Y bueno, tuvimos recientemente los premios India Catalina en el marco del FIXI y bueno, sin duda el documental se llevó 4 premios, fueron 4 premios, de pronto estoy errada, no, sí, fueron 4 premios, y bueno, fue realmente emocionante cada que anunciaban un nuevo premio, y bueno, y ver el éxito que tuvo. Entonces, bueno, primero felicitarlos, los voy a presentar. Vamos a comenzar por Ángela Telles. Ángela es la productora delegada de Señal Colombia, que estuvo acompañando el proceso con Marino y con Carolina. Ella es comunicadora social y periodista. Muchas gracias por estar aquí, Ángela. No, muchísimo gusto. Gracias, Magdalena, por la invitación. Me encanta que esté Carito. De hecho, esta mañana pensé en llamarte para que me acompañaras porque estoy también con mucha gripa. Y realmente Carito es la productora del documental. Yo soy la productora desde los coproductores, que somos el canal Señal Colombia. Entonces ya creo que ya con los 3 queda contada súper bien toda la historia. Claro que sí. Entonces, bueno, entonces seguimos. Carolina, bueno, ella tiene experiencia, es
como ya lo dijo Ángela, es la productora de documental con experiencia en series y largometrajes documentales. Palmireña ella. Muchas gracias, Carolina, por aceptar estar aquí con nosotros y, bueno, hablar un poco sobre todo este proceso y, por supuesto, el resultado. Bienvenida. Muchas gracias estar esta mañana acompañado de un equipo y un grupo tan interesante. Bueno, y finalmente, Marino Aguado es el director del documental y, bueno, con una trayectoria que está ligada con proyectos culturales, educativos relacionados con la música y con el patrimonio cultural. Y pues también de esto se trata un poco el documental El viaje de la marimba. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Marino, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar acá en este espacio. Bueno, y a todos ustedes, bueno, acá tenemos una audiencia que tenemos un poco de todo, tenemos productores, tenemos directores, realizadores que siempre nos acompañan, así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, quiero comenzar hablando un poquito de lo que es la coproducción, por ejemplo, con Señal Colombia. O sea, el mercado de coproducción es importante y quisiera que nos cuentes, Ángela, un poquito sobre cómo es este proceso, porque pues este proceso da inicio entonces a poder hacer realidad el documental. Bueno, digamos que nosotros, sí, Señal Colombia cada año saca el mercado de coproducción, que creo que varias personas de las que están conectadas incluso han participado. Si no han participado, quedan muy invitados a participar. Cada año sacamos una convocatoria pública. La idea es que se presenten producciones que estén en etapa de desarrollo. Es un proceso donde puede participar desde casas productoras pequeñas hasta grandes casas productoras. Ese proceso se hace, digamos, acompañado también de Mintic y acompañado de Mincultura, donde los tres, digamos, Canal Señal Colombia, Mintic y Mincultura, hacemos como una curaduría que tiene varias etapas y varios pasos. Y al final vamos decidiendo, como con unos criterios de calidad, cuáles proyectos consideramos que están como listos para empezar a coproducirlos. Hay a veces producciones que llegan muy crudas, como que llegan muy en idea, pero a veces hay producciones que llegan casi ya para postproducción, ya se rodó todo y se va a hacer la postproducción. Entonces la curaduría implica también mirar en cada caso cuál es la historia de la producción también, no solamente del contenido, sino de en qué van, qué les falta, qué necesidades tienen. Nosotros en Señal, obviamente que tenemos, al ser un canal público, tenemos como unos ejes siempre, que son la educación, la cultura es primordial, pero también trabajamos mucho con programas étnicos, por ejemplo, con género, con programas relacionados con miradas de género, con problemas contemporáneos también, con medio ambiente, también es un tema que nos interesa mucho, con democracia, con patrimonio, infancia, jóvenes. En el mercado cabe todo. Se establecen también unos públicos, cada quien tiene que llenar, los que han participado saben que hay una plataforma que es Proyecta, y en la plataforma se pide una información que es importante siempre llenarla completa. A veces, por ejemplo, cuando vemos que en la primera etapa alguien no llenó completa la información, le permitimos siempre espacios para subsanar. Te faltó aquí y le indicamos, te faltó indicar acá, te faltó adjuntar aquí un papel, aquí no completaste esto. Y luego hay una segunda etapa de revisión para que cuando ya tenemos todo completo, la información de cada proyecto, ahí sí empieza el trabajo de curaduría. Pero digamos que esta coproducción nace por una alianza directamente de Telepacífico, que es un canal público también, con Señal Colombia. Ricardo Bermúdez es quien en principio se acerca a Señal. Eso fue en 2022. Entiendo que ahorita Marino y Carito nos cuentan, entiendo que el documental se empezó a pensar desde 2021,
y se empezó a proyectar todo desde 2021, pero cuando llega a Señal Colombia fue en 2022 y ya llega con un adelanto. Ellos ya traían, incluso ya habían rodado algún material, y cuando se hace esta coproducción, digamos que la figura de coproducción es que somos socios, entonces entramos a ser socios, Telepacífico y Señal Colombia. Telepacífico es el socio mayoritario en este caso, porque ellos pusieron la mayoría de los aportes, y nosotros somos el socio que puso menos aportes. Y ahí empieza, en ese momento, el trabajo de coproducción. Bien, bueno, por eso quería iniciar hablando un poco de esto con Ángela, porque es bien importante que sepamos, que la gente conozca, bien lo has dicho tú, aquí ya hay gente que ya ha participado, sin embargo, pues está bueno siempre conocerlo y saber cómo es ese proceso. De pronto hay gente que piensa que es muy difícil, que no se logra, que hay que tener mucha experiencia y no siempre es así. Claro, Marino es un director que tiene muchísima experiencia, entonces de pronto el proceso fue un poco más sencillo, pero de todas formas es interesante conocer cómo es el mercado de coproducción de Señal Colombia. Hay algo importante, y es que aunque digamos el mercado este año, por ejemplo, todavía no lo hemos publicado, pero cuando salga lo vamos a anunciar por todas partes. Es importante que sepan que si, por ejemplo, hay una casa productora que de todos modos está interesada en hacer un contenido y ya tiene una parte de los recursos y considera que es una temática de interés para el canal público, se puede acercar y proponerlo también. No necesariamente tiene que ser siempre solo en el mercado de coproducción. Siempre estamos abiertos a escuchar a los directores y a las casas productoras. Perfecto, Ángela. Bueno, pues ya sabiendo cómo es este proceso inicial desde Señal Colombia para buscarlos como una coproducción, pues ya quiero ahora hablar con Marino y con Carolina, porque este documental, primero preguntarte, Marino, si alguien no lo ha visto, ¿en dónde se puede ver? Bueno, sí, se ha estado emitiendo pues en las pantallas de los dos socios de Señal Colombia y de Telepacífico. Por ahora estamos incluso conversando con Ángela, pues digamos, pues las instituciones, pues conversando sobre la posibilidad de ponerlo pues en sus plataformas, en RTVC Play o en Veo. Ahí es pues para responder, o sea, sería como la opción. Y también la emisión pues abierta que se hace en los canales, ¿cierto? Ahora también hay una cosa muy interesante, y es que está ahí rotando en algunos otros circuitos, pues, y también está como en esa vida, pero para responder a la pregunta concreta, pues son varias cosas, o sea, las pantallas de los dos socios, con la posibilidad, pues el siguiente paso será sus plataformas, pues, de ahí reserva de material, y en algunos eventos, o sea, estaremos en Bogotá, la conmemoración de la afrocolombianidad, en una sala que es muy bella, en el Centro Nacional para las Artes, es de García Márquez. En el 23 de junio estaremos en un festival en Bogotá también que se llama Laza Film, en 13 de junio, y bueno, en Nueva York también en un festival ahorita el 16 de mayo, y ¿cómo se llama? El consulado de Nueva York también nos ofreció hacer una presentación, una proyección el 27 o 28 de mayo también en Nueva York. Y en fin, ahí hay algunas cosas ahí que siguen pasando. Un festival que hicimos en donde el documental ganó como mejor documental el año pasado en Atlanta, un festival No nos afroamericano. adelantemos, que quiero llegar más adelante un poco a esa parte internacional. Pero entonces comencemos por el principio. Quiero conocer la inspiración y el concepto inicial. ¿Cómo surgió la idea de explorar la historia y la influencia global de la marimba en diferentes culturas? ¿Hubo alguna experiencia específica que inspirara el enfoque del documental? Sí, este proyecto, la idea inicial nace hace 20 años más o menos, por allá en los primeros festivales Petronio Álvarez, por los asuntos de la televisión. Yo siempre estuve vinculado y he estado vinculado al festival, ¿cierto? Increíble que ya
haya pasado tanto tiempo. Entonces, en esos primeros años, pues, de cuando era chiquito, allá en Los Cristales, etcétera, entonces hacíamos esas pequeñas transmisiones. Y luego, aquí en Telepacífico, en esa etapa también inicial mía como director, se hacía un programa, hicimos un programa que se llamó Nuestra Herencia, que era un programa que un musical en vivo en televisión, pues estaba hablando de antes de YouTube y antes de esas cosas, entonces se promocionaba la música afrodescendiente de acá del litoral y otras versiones de otras músicas tradicionales. Ahí, en ese contexto, nace esta idea en la conversación con el maestro Germán Patiño, con Hugo Candelario, con Solín Murillo, en fin, como toda esa familia que uno como que me les metía ahí a escuchar, a oírlos. Entonces ahí nace, porque pues siempre me pareció, en ese programa había varios formatos, ¿no? El formato de Chirimía Chocuana, incluso ensambles, ¿cierto? Hubo otras músicas también, e hicimos también cosas también de los llanos, en fin, eran músicas, pues, músicas tradicionales, pero la marimba para mí siempre fue y es el instrumento mágico, indescifrable, como siempre me ha generado su presencia y su entorno, ¿no? Todo lo que pasa, las voces de las mujeres, en fin, eso me pareció siempre muy poderoso y ahí nació. Y la verdad nació como una idea general y era como una cosa de primero nació, se reprodujo y tal. No el docu que hoy vemos, sino tenía una idea, era como bastante estructurada, digamos, natural, pues, es decir, de dónde viene, información, en fin, y eso fue la idea inicial. Bien, quiero preguntarle a Carolina como productora, también ya como productora del documental, un poco sobre este proceso que nos contaba Ángela con Señal Colombia en este caso. Bueno, en este caso fue importante el apoyo que brindó Señal Colombia a este proyecto, porque eso nos permitió completar, bueno, hacer el documental, completar una fase del documental que estábamos allí como con muchos deseos de hacerla con la mejor calidad, y Señal Colombia con su apoyo pues lo permitió. Para nosotros era un trabajo muy bonito, muy interesante, en el cual estábamos como socios, como amigos y pues como aliados todo el tiempo. Creo que fue interesante el sentarse a ver el docu. Perdón, un momentico, silencio, estoy por acá que está sonando. Y que nos permitía sentarnos a hablar sobre el documental y contarles en qué estábamos y cómo estábamos. Perdón. Ay, esto está por aquí haciendo un montón de ruido. Disculpen un momento, por favor, silencio por acá. Ok, y bueno, creo que fue una experiencia para el canal y para nosotros fue una experiencia muy importante porque nos permitió encontrar también un apoyo que en ese momento estábamos pues buscando unos buenos aliados y qué mejor que Señal para hacerlo. ¿Qué ventajas, digamos, como productora también, pues Marino lo puede decir, pero quiero preguntarte, pues a ti que fuiste la productora, ¿qué ventajas tiene tener una coproducción con un canal como Señal Colombia? Hay varias ventajas dentro de las que nosotros tuvimos. Señal Colombia tiene un amplio conocimiento, por ejemplo, en el caso de derechos de autor, y nos acompañaron de manera muy importante en ese asunto, en el tema de derechos de autor. Como bien saben, para todos los proyectos lo que presentemos en pantalla tiene que estar saneado en temas de derechos de autor para que luego no vayamos a tener ningún inconveniente. Y en este caso que estamos hablando, que es de música, que es un tema tan delicado, en ese caso Señal Colombia tiene un pool de abogados muy interesante, que si bien habían dudas que surgían por parte de nosotros como productores, pues ellos nos ayudaban muchas veces a solucionarlo. Y creo que fue importante en el sentido de que cuando salió a pantallas, por lo general uno como productor intenta siempre salir muy blindado, pero hay ciertas dudas que a veces están como entre en las sombras que uno no puede definir muy bien, y creo que en el tema del derecho de autor, Señal Colombia fue importante.
Bien, quiero hacer una pequeñita pausa y decirle a la gente que si alguno tiene alguna pregunta o quiere intervenir, puede hacerlo, bien sea por medio del chat de la aplicación o levantando la mano, y les damos entonces paso si alguien quiere intervenir o hacerle alguna pregunta a alguno de nuestros invitados. Bueno, quiero preguntarle a Marino sobre el impacto cultural y educativo del documental. ¿Ustedes qué impacto esperan que tenga en cuanto a la comprensión de la cultura del Pacífico colombiano, tanto a nivel local como internacional? ¿Se planea de pronto utilizar el documental como una herramienta educativa? Sí, yo creo que la primera parte de esa respuesta la ubico en el enfoque que finalmente tomó el documental. No, bueno, no sé si de pronto lo han visto todo, pues o quienes estén aquí, pero básicamente este documental tiene una premisa y es que, y por eso arranca la película por ahí, arranca en Alemania, eh, de una marimba metida en un formato, eh, no sé cómo poder definirlo, si académico, bueno, en formato de Big Band, con músicos académicos, es decir, y creo que por ahí está un poco el asunto, la trascendencia de una tradición, de un elemento tradicional, cómo trasciende y cuál es el dinamismo que tiene ese asunto que llamamos cultura tradicional, ¿no? Esos elementos de la cultura tradicional, cómo siguen viajando, ¿cierto? Cómo no necesariamente hay que ubicarlos o además de ubicarlos en el entorno natural de los territorios, viaja por diferentes formatos y por eso precisamente, por eso estuvimos en Nueva York de la mano de la fusión con el vibráfono y en el entorno del jazz. Por eso en Senegal el balafón no necesariamente, además de tener unos músicos tradicionales, también en formatos que abordan, pues, o que están matizados con otros géneros. Entonces creo que por ahí me interesa mucho ver eso, ¿no? El dinamismo que tiene, la trascendencia que tiene este asunto cultural. Eh, y la otra parte de la respuesta es la pieza misma. Eh, sí creo que tiene, y para mí ha sido como la respuesta que ha habido en cierta circulación, me llama la atención es eso, ¿no? Es como la gente pues aparte o además de pues resaltar algunos asuntos que tienen que ver pues, con la realización, los componentes narrativos, es lo que subyace ahí, ¿cierto? En culturas que de golpe no son las que están aparentemente alejadas de la nuestra, cómo se ubican por ejemplo, en el asunto de, de lo simbólico, ¿cierto? No del documental, sino de lo que origina el documental, de la cultura, pues, pacífica y la cultura negra y cómo esa transversalidad, pues, cómo trasciende. Y bueno, ese spoiler de Magdalena es lo que pues, seguramente más adelante hablaremos, pero hay un encuentro que para mí es muy importante y que te digo, Laza, que ahí nos dieron un reconocimiento ya antes de participar como el mérito fílmico y que ya nos enviaron pues el laurel de eso, me parece chévere porque ese evento reúne a un entorno académico del mundo. Y entonces las conversaciones que he tenido ahí hablan de que un contenido como este puede circular en universidades del mundo, principalmente en el norte de América. Y eso me parece clave más que la vanidad de producción y del equipo, es porque el tema, si uno ayuda, forma parte de toda esta familia grande que hay empujando esos asuntos, pues es muy chévere que una pieza como esta pueda verse en otros lugares del mundo y pueda, pues no sé, poner en foco en el Pacífico, ¿cierto? Y en esos valores culturales. Creo que para mí esa es una gran expectativa. Siempre me imaginé eso, siempre me imaginé que la circulación fuera en espacios académicos del mundo. O sea, eso me interesa mucho. Quiero entonces ahondar un poco en el tema de los reconocimientos y de los premios. Los últimos fueron estos India Catalina, que creo yo que muy merecidos, aparte es el reconocimiento pues colombiano. Pero quiero saber cómo ha contribuido a la visibilidad del documental a nivel nacional e internacional tener estos reconocimientos que han tenido. Y ya cuéntanos, por favor, todo lo que han ganado, porque sé que han tenido varios reconocimientos.
Sí, el año pasado, pues además de esta noche tan maravillosa, tan memorable, pues de los India Catalina, escuchar la televisión pública todo este tiempo y el aplauso de verdad es maravilloso porque pues bueno, quienes hemos estado acá toda la vida, eso nos llena de mucho orgullo, ¿cierto? Por lo que representa esto para lo que pues un poco de gente ha hecho durante tanto tiempo y seguimos haciendo. El año pasado tuvimos 3 premios TAL de la Red TAL que se hacen en Sudamérica, en Montevideo también. Estábamos nominados, creo que no recuerdo ya si eran 3 categorías, ganamos 3, o bueno, ya no recuerdo, pero bueno, recuerdo cuántas. La de identidades colectivas, es que los premios TAL, para los que no los conocen, son muy importantes porque son los que premian la mejor calidad de la televisión en América Latina. Y participar no es tan fácil, porque es como cuando hay mundial, entonces va una selección de Colombia a representar a Colombia en los premios. No es como en los otros festivales que tú puedes postular directamente al festival tu contenido, sino que hay una preselección en Colombia y solo los seleccionados pasan a la premiación. Entonces esos 3 premios para mí son súper importantes. Eran identidades colectivas, lo ganamos, mejor unitario documental y mejor contenido musical. Esos 3 Exactamente. Y el año pasado también en este festival en Atlanta, un festival que pues su enfoque es afroamericano, ¿cierto? Eh, y ganamos ahí como mejor documental. Y ayer nos escribieron que van a hacer una muestra ahora en junio, creo que es en julio, pues como lo mejor del festival en su historia y entonces incluyeron el viaje de la marimba en esa muestra. Eh, y también la participación que va a tener en Laza Film ahorita el 13 de junio, pues también es un concurso pues cerrado, pues un festival al fin y al cabo. Pero entonces también ya le informaron que tenemos pues un premio que se llama el Premio al Mérito Fílmico y entonces también ya se le otorgó al margen de su participación pues, en la selección oficial. Y creo que pues sigue siendo premio pues para mí es muy importante cuando se muestra en festivales como en Zimbabue, un festival en París también, Ethnographic, es decir, en los festivales ni siquiera había oído hablar de ellos, pero me parece muy chévere que pues que por allá suene, que esté como en una maleta que tienen 3 ministerios del país, Educación, Cultura y Vicepresidencia para un evento que se hará en Senegal, que se dice que Colombia vuelve a África, y entonces ahí está metido en la curaduría el viaje de la marimba. Pues esas cosas de lo que va a pasar en Bogotá, en fin, lo que va a pasar en Nueva York, en un lugar muy bello en donde estuvimos en Nueva York también que se llama Terraza 7, nos ofrecieron también hacer una proyección, en fin, creo que ahí ese tipo de cosas para mí son muy importantes. Bien, acá Fabián Méndez nos hace una pregunta que ya una parte la respondió más temprano cuando iniciamos Ángela, que es cómo fue el acercamiento de Conseñal Colombia para la coproducción, pero también pregunta si el canal tuvo injerencia creativa en el proyecto. Listo, bueno, lo que contamos hace un ratito, no importa, lo volvemos a contar. RTBC, al ser el sistema de medios públicos, digamos que tiene una relación directa con los canales públicos. Y Telepacífico, al ser un canal público, se acercó directamente a Señal Colombia. Entonces, lo que hicimos fue una coproducción donde somos socios, Telepacífico y Señal Colombia. De hecho, en principio éramos los dos, ¿no? Solo éramos los dos. Y algo que no conté es que luego entró un tercer socio, que es la Universidad del Valle. Entonces ahí lo que hizo Telepacífico fue comunicarnos que querían agregar como también socio coproductora a Univalle, y como Telepacífico tiene un porcentaje y nosotros otro porcentaje, ellos se dieron una parte de su porcentaje a Univalle. Entonces en este momento el documental es una coproducción de 3, de Telepacífico, de Señal Colombia y de la Universidad del Valle. Eso también es importante que no lo contamos. Y el proceso, claro, ¿cómo funciona en Señal Colombia? Nosotros trabajamos por duplas de seguimiento. Entonces, una vez hacemos nuestra coproducción, desde que se firma, asignamos una dupla. La dupla son 2 productores, un delegado y un ejecutivo.
De hecho, Marino fue productor delegado aquí en Señal Colombia en el pasado. Entonces, yo sabía eso y tenía claro pues que Marino sabía cómo íbamos a trabajar, pero cuando es alguien que no conoce cómo funciona, digamos, la figura del delegado y el ejecutivo, es el productor delegado acompaña sobre todo en contenido el documental. En este caso yo me entendí mucho con Marino, perdón, que tengo gripa. Y el productor ejecutivo es un productor que se encarga mucho más de la parte operativa y de derechos. Entonces, ese productor ejecutivo, mi dupla, se entendió siempre mucho más con Carito. Entonces, digamos que el acompañamiento siempre éramos en lo creativo y en cuanto a contenido con Marino y en cuanto a presupuesto, cronograma, temas de derechos, más con Carito. Y ese acompañamiento se hace durante todo el tiempo mientras hacemos la coproducción. Y, por ejemplo, algo lindo que me quería decir de lo que le preguntaste antes a Marino, es que lo primero que hago yo, por ejemplo, cuando me entregan un proyecto, es mirar el proyecto en sí. El proyecto en sí ya venía con una investigación avanzada. Eso es un plus para cualquier proyecto, porque la investigación del viaje de la marimba venía súper completa, se notaba que había una pasión desde ahí, desde la idea misma del documental. Me conecté muchísimo, por ejemplo, porque yo viví mi infancia en Cali y como que fue volver a Cali. Y además ellos dos me hablan todo el tiempo en oís, ve, no sé qué. Para mí fue como algo muy cercano, muy emotivo. Pero ya también cuando empezamos el proceso, algo que siempre trato de hacer es entender muy bien al director. Marino en este caso tenía súper claro cuál era la historia que quería contar. Claro que hay cambios, obviamente el documental en su primer corte era distinto a como es el corte de hoy, y eso es producto de los diálogos, de las conversaciones. Nosotros también en algún momento, cuando ya el corte está como para mostrar, hacemos una mesa delegada, la llamamos en Señal Colombia. Entonces, todo el equipo de productores delegados vemos el documental así en su primer corte, que es un corte que todavía obviamente no está finalizado, no tiene fotografía, no tiene trabajo de mezcla sonora, y todos sugerimos cosas. Entonces, por ejemplo, este documental fue un documental donde hicimos una mesa delegada, y Marino y yo siempre conversamos y negociamos. Hay cosas donde Marino no estaba de acuerdo, que yo le sugería, hay cosas que yo le sugería y Marino decía, bueno, tal vez puede ser. Hay algunas cosas que se quitaron, algunas líneas narrativas que estaban en ese primer corte, pues que aquí ya no aparecen, pero en cambio hay otras. Y algo que para mí es fundamental, que Marino no lo dijo, pero yo siento que hay una conexión muy espiritual con el instrumento. O sea, yo sentí desde el primer momento con Marino que era algo que lo atravesaba espiritualmente, el sonido de la marimba, y tratamos de meterle eso todo el tiempo al documental. Entonces, cuando lo vean, sería lindo también que se conecten con esa energía que tiene el documental de como que se dejen invadir por el sonido de la marimba, porque siento que es algo que estaba desde la investigación, estaba en cada conversación que teníamos con Marino, estaba en cada corte, en cada territorio a donde se grabó, y siento que hay esa conexión ancestral con África, con el sonido, con Guapi, con Cali, está ahí, se siente en todo el documental. Pues esto que dices es bastante pues interesante, porque definitivamente quien logra tener, por ejemplo, esa conexión, quien logra conectarse de esa forma, pues lo va a disfrutar muchísimo más. Y quisiera preguntar, en este caso, no sé si sea Marino o si sea Carolina que me quiera contestar sobre la difusión y la distribución. Es decir, ¿cómo ha sido la estrategia de distribución y difusión? ¿Cómo lograron llegar a audiencias tanto en Colombia, pues ya sabemos los canales de difusión, pero internacionalmente? ¿Cómo ha sido ese proceso de distribución? No sé si lo quieras responder tú o Carolina.
Pues yo creo que voy a responder una parte, me gustaría hablar del tema nacional y creo que Marino es el más indicado para hablar en el caso internacional. Creo que ahora inicialmente me hiciste una pregunta de la alianza de cómo Señal Colombia también en este caso esa coproducción funciona y creo que en el caso de Colombia funciona muy bien por el tema de difusión. El viaje de la marimba tengo muchos amigos o todos más bien tenemos muchos amigos en muchas partes de Colombia y muchos pudieron verlo a través de las pantallas de Telepacífico, donde no llegaba Telepacífico, llegaba RTBC, bueno, Señal Colombia. Y para nosotros creo que es muy satisfactorio que el logro sea que entre más gente pueda ver el resultado de este proyecto, para nosotros era lo más importante. Y en el caso de Colombia se lograron muchas pantallas y creo que estamos muy emocionados de esa respuesta. Y en el caso internacional, pues ya a Marino le dejo ese punto. Bueno, yo lo que tengo que decir al respecto es que a mí me parece que es la televisión pública y en eso Señal Colombia fue pionero con el modelo de coproducción. Entonces los productos de esto, los resultados mejor de esta línea de trabajo, hay proyectos en donde donde proyectos que tienen unas características por lenguaje, por formato, por el acercamiento a los temas, que seguramente están más, un poco entre la televisión y el cine, entre la televisión y lo experimental o el ensayo, en fin. Entonces, eso me parece que determina, como que hace complejo pero interesante el tema de circulación, ¿cierto? Lo elaboro más. Es decir, para mí el tema por ejemplo, este documental se estrenó, pues, o se hizo una presentación en el marco del Festival Petronio Álvarez, que David lo olvidaba decir, del año pasado, aquí en una sala con un DSP muy lindo, que sonó muy bonito, en una sala de cine, pero no necesariamente era que se estuviera asistiendo a la distribución en Theatrical, pero ese hecho mismo en el contexto del Festival Petronio Álvarez para mí fue brutal. Eso no tiene comparación, ¿cierto? Y luego otra vez el preestreno ahí en la tertulia, pero con los músicos en vivo. Entonces, ese tipo de cosas como que construyen una suerte que suman a la pantalla de televisión, pero que suman a estos festivales de este tipo, con estos enfoques, pero que suma a otras formas de ver la cosa, que se esperaría yo que estuviera en una plataforma académica en otros lugares del mundo. Entonces, creo que es como que es televisión, pero como que de pronto es un largometraje cinematográfico, pero de pronto, es decir, es un asunto que tiene varias formas pues de verse, y eso creo que lo hace interesante. Entonces, en algún momento, claro, está el sueño, ¿cierto?, de volverlo. Entonces, pues hablamos con pues la gente que se encarga de estas cosas que todos conocemos, de distribuirlo y meterlo en salas, y entonces uno como que queda un poco frustrado porque no, primero fue, ya después de que está en televisión, pues ya esa posibilidad se apaga, pero cuando yo veo en retrospectiva el tema, creo que chévere esa suma de, de con públicos o con grupos de interés distintos. Entonces uno va construyendo la gente interesada por la música, la gente interesada por los asuntos étnicos desde fuera del país, la gente interesada por ver a esa Colombia o esa cultura suramericana. Entonces ahí empieza uno a rotar por varios lugares y uno siente esa respuesta, siente esa retroalimentación en la conversación con los entornos, ¿no? Pues que uno tiene, pues normales en sus redes y en sus grupos normales, profesionales, empieza a ver esas interpretaciones de todo eso y es muy interesante. Quería preguntarte sobre esa recepción en los festivales. Ya sabemos, pues, lo que significa, pues lo acabas de decir muy claro, por ejemplo, presentarme en el Petronio Álvarez, pero internacionalmente o en otros espacios también del país, porque es mostrar algo tan autóctono y no sé, y de repente estar en Nueva York o estar en otra parte. ¿Cómo ha sido esa recepción? Porque aparte esa conexión con la música tan particular, no estamos hablando de cualquier género, es algo tan particular lo que es la marimba. ¿Qué ha pasado con la gente? ¿Cómo ha sido esa recepción?
Pues a mí me ha sorprendido, y mira, pongo un ejemplo, el del de Atlanta, que tuve la oportunidad de asistir. Entonces, Atlanta es una ciudad, bueno, con una, creo que eso sí lo sabemos, es que tiene una influencia negra muy poderosa norteamericana, ¿cierto? La historia negra de Atlanta, pero además de eso, además también un poder económico resultado de la producción cinematográfica, ¿no? Lo dicen el Hollywood del Sur, entonces ahí se mezclan esas dos cosas. Este festival en el que estuvimos, la audiencia era una audiencia, ¿cómo decirlo? Pues yo no sé si especializada, es decir, como mucha gente, pues tanto del cine y de los medios, pero también gente del activismo, ¿cierto? Tiene una presencia la directora mujer, negra, fuerte, norteamericana, y bueno, y Georgia es fuerte, o sea, es más fuerte todavía. Entonces es como tiene un temple, pues, y una vitalidad que lo siente uno desde la manera en cómo hablan y te abrazan y te pasan la mano con decisión, y entonces eso como que te mueve, ¿no? Y me llamó mucho la atención que la conexión con... Hay una secuencia en el documental que parece que fuera de otra película y es unas mujeres que es en el oriente de Cali, que en últimas esa secuencia estaba ahí porque simbolizan o representan la solidaridad, cómo el dolor se convierte también en expresión, en fin, bueno, eso es una secuencia que tiene mucho dolor por un episodio muy doloroso con unos niños aquí en Cali, bueno, y cómo ellos transforman o procesan eso. Y ellas se ubicaron ahí, las preguntas o una conversación específica sobre eso, sobre esas mujeres de ese, que pues, no, pues obviamente no tienen por qué saber qué es el oriente de Cali, Agua Blanca, etcétera, pero esas mujeres han pasado lo mismo que han pasado nuestras mujeres de acá del campo. Es decir, una cosa que me pareció fantástica, o sea, es como que nos encontramos en una subtrama, si se quiere, como en un subtexto ahí de esa secuencia me pareció poderoso. En otros lugares, cuando tienen un asunto que tiene más de nosotros como los negros americanos, entonces se ubican en, hola, México, no entendíamos que México tenía esa marimba, entonces como que desde donde lo veas, la semana pasada me reuní con una persona pues, una chica finlandesa y un señor guapireño que vive en Suecia, y entonces les escucha uno o pues sus interpretaciones sobre el tema y pues no sé, yo como que no descifro, o sea, como que hay varios puntos de entrada, ¿cierto? Y eso me parece muy chévere. Hay un periodista español que nos ayudó pues en Senegal, que vive en Senegal, vive en África hace casi 20 años, José, lo vio y, pues lo que escribe es una cosa que como que uno no lo ve, o sea, uno no cree que eso, que es como el familiar de uno, el hijo, el sobrino, pues, no, uno lo asume de una manera por la cercanía, porque tanto tiempo está uno con eso ahí, pero ellos ven una cosa pero está ahí, está ubicado en esas cosas que nos unen. Entonces él hablaba del tráfico negrero en Sevilla y fíjate que esto se conecta, o sea, eso me parece súper, súper chévere porque pues esos niveles de conexión en últimas es lo que por lo menos yo aprendí ahí, ¿cierto? Claro, uno sale de un asunto racional, que la investigación, que los datos, etcétera, pero el rodaje y uno hacerse amigo y hacerse esta familia que uno hace en esos rodajes y eso, le empieza a enseñar a uno cosas de la vida y esas cosas que uno aprende a estas edades, empieza uno a convertirlos en reflexión y entonces pues ahí toda esa mezcla de interpretaciones sobre cosas puntuales me enseñan. Quiero preguntarte un poco sobre la música. Es decir, la historia y la música van de la mano, pero la música, no es preguntar qué importancia tiene la música, porque es obvio, pero esta música que no todos la conocen ni siquiera en Colombia, quiero saber cómo, no sé si decir, vuelvo y repito, la importancia, porque es muy importante, pero quiero saber cómo se llevó de la mano el ritmo, la música con la historia. Ok, la música, fíjate que fue un ejercicio muy chévere, eh, a veces doloroso, pues porque pues uno como que no sabe a dónde pegar, pero
hay un personaje muy interesante en Cali que se llama José David Carvajal y es quien hizo la música del documental. Inicialmente habíamos pensado con Hugo que Hugo Candelario la iba a hacer, pero bueno, Hugo se mantiene ocupado y sus temas, digamos, no se pudo. Pero cuando empezamos a trabajar con David, o sea, yo lo que quería puntualmente es que siendo este pues, un documental sobre la marimba, que es sobre la marimba, el balafón, etcétera, sobre esa mecánica y esa técnica pues, musical, no quería que sonara a música de marimba tradicional colombiana, sino que incluyera el color, por supuesto, pues el color de la marimba que estuviera ahí, pero una cosa es que haya marimba y no quiere decir que se haga música de marimba tradicional. Entonces, y dos, quería recoger un poco no, pues que quería recoger la geografía, ¿cierto? Entonces, al llegar a México, se vuelve más importante la guitarra de Juan Carlos Victoria, un gran músico también con el que hemos trabajado antes y que es muy sensible con eso. He trabajado con Candelario González, que ha trabajado con Toto. Entonces, ahí hay una cosa. A Nueva York, entonces, pues me empezó a sonar un poco más al jazz, pero con marimba. Y así. Y entonces el Pacífico quería que fuera más, que tuviera un poco más de importancia las voces, entonces hay una propuesta coral de una chica, de una cantante brutal de acá también, del oriente colombiano, y mi hija, que es músico, también estuvo por ahí, también metió su voz. O sea, queríamos una cosa ahí como medio ecléctica, pero que acompañara también la geografía y sentimientos, ¿cierto? Pues propiamente como una no quería convertir un tema musical hecho como una canción y ponerlo ahí porque sonara marimba, sino que quería era proponer una banda sonora que tuviera pues lo que tiene, ¿cierto? Pues sí, que marcara intenciones, que marcara geografías, que marcara y que pues yo estoy enamorado de esas piezas, las que se usaron, las que no se usaron, pero además el proceso también fue muy bello de discutir con él. David es un gran artista, es un gran músico, de verdad, muy joven, pero tiene una humildad brutal, o sea, todavía creo que él no se ha dado cuenta, tal vez en el futuro se dará cuenta del yo que es hoy, pero eso juega a favor con él, ¿no? Es de una sencillez y un calor humano que entrega y bueno, fue una cosa de colaboración, pues bueno, yo metiéndome en esos asuntos, porque por supuesto él hizo la música, pero bueno, esa era la idea. Bien, Álvaro Muñoz ha levantado la mano un par de veces. No sé si Álvaro quieres abrir tu micrófono y hacer una pregunta o hacer algún comentario. Sí, muchísimas gracias. No, qué bien, Marino, haber logrado esa investigación y llevar tremenda obra al mundo, no solamente al mundo de la televisión, sino al mundo audiovisual en general. Y qué bien también por Señal Colombia con esta estrategia de coproducción. Una pregunta para Marino y en general, digamos, a quienes estuvieron ahí en la parte creativa y de investigación. Tal vez a nivel local, durante muchos años, algunos productores y algunos, digamos, creativos audiovisuales han hecho unos acercamientos audiovisuales hacia la marimba. Seguramente han llegado a Telepacífico, también a Señal Colombia, algunos canales, desde lo más local, ¿no? Pero pues ustedes llegaron lejísimos, teniendo como base pues semejante instrumento ancestral. Me gustaría saber si tuvieron algunos referentes de otras películas, de otros documentales, inclusive muy locales, Buenaventura, Guapi, Tumaco, donde se han hecho, digamos, algunas pequeñas obras audiovisuales, y no por pequeñas, pues insignificantes, que le han dado, digamos, al espectador algunas señales del uso de la marimba en la música, en la cultura, en la ancestralidad. En ese, digamos, panorama de investigación que Marino y que todos estuvieron ahí pues haciendo, tuvieron algunos referentes, no solamente con relación a la marimba, sino también a algunas series o películas enfocadas al estudio de la música como tal. Sí, creo que Álvaro, muchas gracias por tu comentario. Mira, sí, creo que
este documental tuvo una ventaja que es un lujo, es poder tener un rodaje extendido en el tiempo. Y eso es muy chévere porque pues entre una ciudad, entre un país y otro, pues vos reflexionás y tomás decisiones, pensaba que era así, allá tal. Entonces, eso ha permitido, pues creo que así como cuando alguien escribe, lee mucho y precisa ciertas lecturas y vuelve a releer cosas que ya había leído para, pues así mismo creo que nos pasa a todos, ¿cierto? Entonces uno ve un montón de documentales, unos para ver la fotografía, otros para ver la música, otros para ubicarse en la investigación, pero un montón de referentes, claro. Recuerdo por ejemplo, lo que, por ejemplo, Expedición Sonora de Señal Colombia. Recuerdo ahora, Expedición Marimba. perdón, Expedición Marimba. Está todavía en RTVC Play, esa la pueden ver. Expedición Marimba, exactamente. Los trabajos pues que yo durante todo este tiempo estaba haciendo, que siempre he estado también intentando, pues siempre estaba haciendo obligado pues al tema, pues como que uno se retroalimenta su trabajo. Hay una cosa, hay un documental muy bello de una directora colombiana que importante no recuerdo el nombre ahora, sobre, que se hizo en Nueva York, sobre Gillo, sobre Diego Obregón, que es reciente. No recuerdo el nombre, pero lo vi. Vi un trabajo de un documentalista español sobre música flamenca y sobre esclavización. Entre los que recuerdo que de golpes cercanos pues al tema, muchos asuntos de televisión, pues creo que perfiles, en fin, hay muchas cosas que recuerdo, el mismo Yurupari, de la maestra Gloria. Es decir, hay una cantidad de todos esos acercamientos, el material de IPC, de investigación del Instituto Popular de Cultura, que nos cedió un banco de fotografía espectacular, espectacular, y unos archivos sonoros y unos archivos fílmicos. Entonces es lo que Telepacífico ha hecho, de perfiles de Gualajo, del mismo Hugo, bueno, un montón de cosas que hay por ahí, y eso pues creo que ayudó a construir pues la versión que tuvimos para este documental, claro que sí. Sí, yo me acuerdo que también buscamos en el archivo nuestro, en el archivo de Señal Memoria, y encontramos Marimba de los Espíritus, de Gloria Triana, que Marimba de los Espíritus, también claro está que muy sí, bien conservada. claro que sí. Y vimos, Sí, sí. vimos muchas cosas, sí, la verdad, sí, sí hay muchos referentes, y Ahora en obviamente. referentes del mundo, pues bueno, yo tengo propiamente unos referentes muy precisos. Yo vuelvo otra vez a las cosas de Fernando Trueba, cuando le ha dado por hacer documental sobre no sé, como Estudio 54, ese tipo de cosas, y hay una cosa que nosotros compartimos mucho en el equipo, con Caro, con Andrés Morales, que está por ahí, que es el fotógrafo. Él está por aquí en este grupo. Andrés está ahora viviendo en Estados Unidos y por ahí está calladito. Pero entonces Andrés es un cineasta muy prolijo también en eso. Entonces uno comparte mucho, ¿no? Comparte los referentes para los textos de los títulos, en fin, bueno, de montaje, en fin, todo ese rollo. Pero sí, en mayoría también sobre los acercamientos a las culturas tradicionales, y eso. Muchas cosas las que uno ha observado, trailers de películas, en fin, o sea, es mucho el tiempo que se le dedica a eso. Bien, 16 9 Films tiene la mano levantada, y después seguimos con David Lara Ramos, que también la levantó, pero vamos con 16 9 Films. Hola. Hola, muy buenos días para todos y todas. Un saludo a Marino y a las productoras. Y bueno, no sobra, Marino, felicitarlo una vez más, una vez más, hermano. ¿Cómo vas? Y a la productora, a las dos productoras también, obviamente, no me ha faltado. Bueno, bien. Pues muchas preguntas también en mi cabeza, pero una de ellas yo quiero es como que, pues Marino siempre le da a uno una cantidad de lecciones muy ásperas, y es que lo ve uno en diferentes partes del mundo haciendo producciones para Telepacífico. Y uno dice, mierda, cómo se hace para tener, digamos, como una bolsa de recursos que le permita a uno, digamos, tener un planteamiento económico, ante todo en un trabajo tan minucioso, tan generoso y agresivo, digo, a nivel de producción.
que necesita hacer todos esos recorridos y cómo llegar a tener, digamos, una muy buena bolsa para poder hacer eso y que los sueños de productor y director no queden en la especulación del texto, ¿sí? Del papel, de la ambición de hacer un proyecto tan espectacular como es esta serie, como es este documental. Te soy honesto, no lo he podido ver, vi los adelantos allá en el Fixi, pero pues más allá de verlo, pues además de toda la vocación de producción que tenés y me gustaría un poco eso porque pues a veces uno se anima a decir o a proponer ciertas cosas y uno dice, no, pero ¿para qué si no logramos tener una bolsa que nos permita? Y siempre está uno haciendo este tipo de cosas con el estómago, pues con las ganas, más que con los recursos económicos propios, adecuados, pues ante todo para tener una producción de calidad, como se nota. Pues me gustaría que nos comentaran un poco sobre eso y también a las productoras y ante todo a la productora de RTBC, pues que debe tener un poco más de contexto sobre el tema que estoy preguntando. Gracias y muy bonita la conversación. ¿Vas tú o yo? Bueno, la verdad, desde mi punto de vista, la verdad es que siento que fue un manejo muy transparente y muy bueno de los recursos, o sea, Carito, que seguramente manejó el presupuesto, debe saber lo juiciosos que fueron con el manejo de los recursos, porque la verdad es que si uno ve el documental, cuando lo vean, van a ver que es un documental donde aparecen 3 continentes, aparece grabaciones, bueno, como lo ha dicho Marino, hay en Nueva York, hay en Alemania, vamos a ver grabaciones en África, vamos a ver grabaciones en Guapi, en México, porque también contamos la historia de la marimba chiapaneca en Chiapas, también en Ecuador, en Esmeraldas, donde también se cuenta la historia de la migración de colombianos y ecuatorianos y la influencia que hay ahí también. Y cuando uno lo ve, dice, wow, esto debió costar muchísimos millones de dólares. Pero no es verdad. La verdad es que el costo total del documental fueron 375 millones. Con ese recurso, que está dividido en 250 que puso Telepacífico y 125 que puso Señal Colombia, logramos hacer casi todo lo que queríamos. Realmente lo único que se quedó por fuera de lo que habíamos planeado originalmente fue un viaje a París, ¿verdad? Eso fue lo único que nos faltó. Francia, fue lo único que sí ya no nos alcanzó, pero de resto, absolutamente todo lo que se quería tener en el documental, porque algo que Marino, digamos, se conecta con lo que estaba contando ahorita Marino, de por qué se ha conectado en los festivales internacionales el documental tan fácil, siento yo, y es que Marino tiene hay 3 fortalezas muy grandes que tiene el documental, y es que él lo armó por secuencias. Es un documental que no es lineal, como que arranca una historia y la seguimos hasta el final, no. Marino fue construyendo muchas historias en distintos lugares y está armado más por secuencias. Y entonces cada secuencia cuenta una historia y siempre habrá algo que te conecta a alguna de esas historias, porque hay historias que se desarrollan en distintos lugares del mundo con distintos ritmos, porque entonces también hablamos de la marimba en el jazz, por ejemplo. También hablamos de la marimba en la Big Band, que es con una orquesta gigante en Alemania. También está la marimba mucho más trabajada, incluso hay una secuencia que muestra cómo se hace marimba. Y también vemos a los luthier que nos cuentan sobre las distintas maderas y las sonoridades de esas maderas. Hay unos momentos bellísimos del documental que siempre, desde donde uno esté y desde lo que uno haga, se va a conectar con el documental. Y siento que esa es una gran fortaleza de esa historia que se cuenta en el viaje de la marimba y que siento que es lo que ha logrado que tantas personas en tantos lugares tan distintos se conecten y sientan tan profundamente lo que cuenta el documental. No sé si ustedes... Yo quisiera agregar una cosa a lo que dice Ángela, y es que efectivamente, Luis, me da mucho gusto saludarte por acá. Es que
Ahora, yo tengo que reconocer que ha sido, o sea, es tener una tremenda suerte no tener la posibilidad de hacer un proyecto bajo estas circunstancias, ¿cierto? El presupuesto del que habla Ángela es un montón de plata para en este país hacer un documental sobre un instrumento tradicional. O sea, realmente eso yo lo tengo muy claro. Ahora, pero también hay que entender que esto es un proyecto que yo maleteé hace 20 años, inició 18, es decir, y se dio una oportunidad, una única oportunidad, había unos recursos que había que cambiar de aquí para allá y yo levanté la mano aquí tímidamente, hacerlo. Ah, ok, Ricardo Bermúdez dijo, dale, bueno, o sea, pero la reflexión yo creo que ahí el asunto es tener, yo creo que nosotros como directores, yo he tenido la fortuna también de mi trabajo, tener un pie en producción y otro pie en dirección, porque pues yo aquí mis responsabilidades en Telepacífico son como productor, es decir, no como director, sino que pues ahí no le hace el juego. Entonces, creo que aprender de la producción ejecutiva lo siento que debe ser abierto y tiene que tener una posibilidades de ser creativo en cómo buscar alianzas. Hay cosas que si uno las monetiza, llega a una cifra que no sé, o sea, primero pues el director no puede cobrar, entonces bueno, entonces esa plata se va. Segundo, Carolina hizo acuerdos con la Universidad de las Artes en México, con la Universidad no sé qué en Esmeraldas, Ecuador, con IPC, no sé qué, es decir, a través de Sapcine y Alina Leab, entonces nos conectó con otras cosas, entonces hicimos la conversación con yo no sé qué, pues, es decir, pues yo creo que ese recorrido también lo hacen muchos proyectos y estamos acostumbrados a que hacerlo. Lo fundamental también creo que uno pensar que de entrada, hasta dónde tu visión personal la tenés ahí y tal, pero cómo el proyecto pueda tener características, cualidades o narrativas o de valores de producción, o sea, que pueda interesar, no fácilmente porque nadie tiene esa clave, pero por lo menos que pueda tentar a atraer recursos, porque a veces en el documental yo siento que de golpe tenemos nuestra visión particular y de pronto ahí nos quedamos y esta es una película mía, de mi visión, entonces de pronto se hace más difícil atraer recursos. Entonces, el anterior proyecto mío también, que era de un escritor colombiano, Zapata Olivella, yo dije, chévere, me meto en eso, pero si vamos a Nueva York también y vamos a recorrer los pasos de él y si vamos a Brasil, o sea, buscar como un alcance, repito, buscarlo, porque nadie tiene esa fórmula, pero intentar que sea atractivo desde el teaser, uno haga una propuesta así, pero sí es complejo y sí es una bendición. Estas cosas no pasan todo el tiempo. Sí pasan gracias, en estos casos, a través de la televisión pública y esa cosa que llamamos fondo de la televisión pública que en el Ministerio de las TIC. O sea, si no, eso no pasaría. Eso no pasaría. Y el Abela, este proyecto no sería así si no se hubiera hecho la coproducción con Señal Colombia y si ellos no se toman en serio también eso. Es decir, ellos, su mesa de productores delegados asisten con notas puntuales y esa película también es el producto de esas notas también, de venir, incluyamos esto, y entonces yo, claro, uno lo hace regañadiente a veces, pero uno dice, hombre, pero si lo están diciendo es porque pues, aquí hay 5 o 6 personas que están hablando de lo mismo, entonces vení, pues, o sea, el equivocado no pueden ser ellos, sino que uno tiene que ceder. En fin, creo que abrir la mente, soltarse un poco también de que esto es mío y que, no, esto es una cosa que se puede ir transformando y por ahí, por lo menos a mí me ha pasado eso y he tenido esa bendición de estar en el lugar, creo que adecuado y haber conocido a esa familia profesional adecuada. Marino, acabas de mencionar algo y es la televisión pública. Ya voy contigo, David. David Lara ha estado levantando la mano. Quiero hacer esta pregunta y enseguida te doy paso para que hagas tu pregunta, David. Quiero hablar sobre la importancia de la televisión pública y cómo ha demostrado este documental el potencial y la relevancia de la televisión pública en la producción y difusión de los contenidos culturales y educativos de alta calidad. Pues yo creo que este es un ejemplo de eso. Mira, yo tengo una visión, pues una visión no, sino una opinión más bien del futuro de esto que hacemos. Y es que creo que
pronto ya dejaremos de llamarnos televisión, porque es que además ya no somos eso, ¿cierto? O sea, televisión pues es una forma de pronto de recibir, pero pues hay un sistema de medios que llama RTBC, todos estamos en los regionales intentando tener varias ventanas, tenemos una TDT, tenemos nuestras versiones en digital, etcétera, y creo que esas líneas se han ido desbaratando, ¿cierto? Y creo que además no solamente del asunto tecnológico de recepción, sino que también de los temas del lenguaje. Entonces hoy tenemos interés de los canales de la televisión pública, la tenemos en diferentes contenidos de ficción, a veces patrimoniales, a veces de otras cosas más contemporáneas, otro tipo de relatos y eso. Yo creo que el asunto, y hay una gran oportunidad en estos días, escuchaba a un productor de una plataforma muy importante refiriéndose a su estrategia, y esa estrategia para cautivar pues clientes pues, en Latinoamérica, y él hablaba del asunto de la regionalización de los contenidos y ponía unos ejemplos. Nosotros en esta plataforma estamos haciendo para Colombia esto, para Argentina esto, para Brasil esto, para México esto. O sea, para que los clientes de ellos, sus usuarios, sientan que esa plataforma tiene que ver con ellos. Y hablaba de la moda, entre comillas, que tiene Latinoamérica en el mundo a través de su música y gastronomía, etcétera. Entonces tenemos la oportunidad, eso que ven, que se ha venido haciendo siempre la televisión pública pues sí, pues por obligación, por misión, ¿cierto? Hoy parece que se vuelve negocio, como que uno ve que, oye, eso que hemos estado haciendo por vocación y sí, pues esa cosa que, pero eso también es monetizable, pero entonces hay que ponerle otros elementos, ¿cómo lo monetizo? Entonces, bueno, entonces está la carga emocional de conexión de mi relato, qué formas hay en los primeros minutos, cómo planteo, es decir, una cantidad de cosas que hay que discutir ahí, pero afortunadamente existimos como propuesta de producción de contenido. Yo siento que la televisión pública, al margen de ser una pantalla, somos un poco de casas productoras unidas haciendo contenido que no necesariamente tiene que tener la prioridad la pantalla de esa televisión, sino pues otros circuitos. Miren lo que hemos estado hablando. Entonces está atomizado por todos lados los contenidos y le veo futuro a esto que es tan difícil hoy por la atomización justamente de las audiencias. Le veo futuro en el sentido de que nos vamos acomodando, nos vamos adaptando a eso con mucho de cabeza y mucho de corazón, pero mezclando las dos cosas. Bien. David, por favor, activa tu micrófono y te escuchamos. David, ¿estás ahí? David Lara. Hola. ¿Estás? Hola. Hola, David. Hola, hola. ¿Ya me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, precisamente, Magdalena, la pregunta estaba un poco ligada al tema ese de la responsabilidad de las televisiones locales, que tiene que ver fundamentalmente la conexión con la cultura y el trabajo de narrativas regionales. Realmente, Marino nos da como un impulso en el sentido de seguir insistiendo, porque bueno, no es nuevo el tema, digamos, o los trabajos de trabajar con músicas tradicionales. Ahorita precisamente Marino hablaba de Gloria Triana, que realmente ha sido como, o es una pionera. Acá en el Caribe, de donde yo les hablo, que es Cartagena, hay un productor como Julio Charri, por ejemplo, que tiene más de 40 años de estar trabajando exclusivamente en el tema de músicas tradicionales, pero un poco ligado a un lenguaje de la televisión. Vemos, por ejemplo, películas como Ina the Jar, que es una película sobre todo el tema de música en Jamaica, o, por ejemplo, este documental sobre bullerengue, 3 voces del bullerengue, entre esas la maestra Seferina Banqués, quien tuve, digamos, el gusto de hacer su primer álbum, de producir su primer álbum de música. Y aquí, por ejemplo, vimos ahora en el Festival de Cine, vimos La Suprema, que tiene un trasfondo un poco de bullerengue, y todo me hace pensar en que definitivamente todas estas narrativas se están transformando, reconfigurando. Marino hablaba como recomponiendo, ¿verdad?, las formas de narrar. Las dos preguntas que tengo fundamentalmente, y hablo un poco inicialmente como director del programa de comunicación social de la Universidad de Cartagena, es cómo establecer alianzas más allá de las convocatorias de estímulos
de forma directa con productoras, en este caso institucionales, como nuestro canal y nuestro laboratorio de medios que tenemos aquí en la universidad, para llegar a esas nuevas formas de narrar. A veces cuando uno propone una idea, la gente dice, no, pero es que ese es un contenido como para televisión, o ese es un contenido que se queda en el documental de televisión, y uno realmente a veces dice, bueno, yo estoy tratando de mostrar una narrativa, pero ya hablar de este tema o de este documental de Marino es hablar de una gran alianza de equipos de trabajo, ¿no? Y de equipos de investigadores, etcétera. Y la segunda pregunta, bueno, la primera es esa, de cómo lograr estas alianzas directas con la radio pública, perdón, la televisión pública, porque definitivamente esas músicas están en las periferias o esas músicas están en las regiones. Y la segunda es precisamente preguntarle a Marino si él cree que toda esta recomposición se trata realmente de un despertar, porque nosotros hemos trabajado en músicas tradicionales, yo hice, por ejemplo, una serie sobre gaita para Telecaribe hace algunos años, en 2014, y ahora creo que hay una petición, la gente está pidiendo, ¿no? Hace poco unos productores de Barranquilla me decían, tú no tienes ningún guión por allí, pero que meta el tema de la música, de la gaita, del bullerengue y tal, como una también apuesta de mercado. No sé si Marino nos pueda contar un poco si ese panorama se está recomponiendo como una necesidad de un público que ahora añora ver estos nuevos contenidos con músicas tradicionales. Muchas gracias. Gracias a ti, David. Bueno, iniciemos entonces y de pronto, Ángela, puntualmente, pues estamos ahora hablando de Telepacífico y de Señal Colombia, que fueron los coproductores de este documental. Entonces quiero hablar con Carolina y con Ángela. Ángela es de Señal Colombia, Carolina como productora. ¿Cómo fue este acercamiento como para que tengas una idea? Y después vamos entonces con Marino. Bueno, yo veo que hay mucha como preocupación por el tema de los recursos. Claro, partimos de que este fue un caso especial, digamos, porque éramos dos canales, ¿no? Dos canales que hacen una sociedad directamente. Pero algo que es importante para los que están arrancando, para los que dicen, bueno, yo ya tengo una idea o algo adelantado, o quiero saber cómo lograr tener la bolsa. Por ejemplo, muchas producciones que se presentan al mercado no necesariamente tienen que tener la bolsa completa. Hay posibilidad de hacer uniones temporales, ¿sí? Por ejemplo, digamos, yo tengo una productora, tengo un amigo o una amiga que tiene otra productora, puede ser que yo tenga la idea, pero nos podríamos unir para que al presentarnos los estados financieros de la unión que hacemos puedan soportar digamos, la parte de la bolsa que se requiere para presentarse al mercado. Esa es una manera que se hace mucho y que funciona bien. Unirse, trabajar unidos entre dos casas productoras es una opción. Otra forma es, muchas producciones que llegan al mercado primero participaron, por ejemplo, en Abre Cámara de Mintic. No es porque estemos acá Mintic haciendo promoción, es porque es real. Muchos de los productos llegan porque primero ganaron Abre Cámara. Eso les permitió hacer o la etapa de desarrollo o un piloto, por ejemplo, una primera versión, pero eso nos permite que el proyecto llegue ya desarrollado, ya pensado, ya planeado y nos permite también tomar mejores decisiones. También muchos llegan, como tú mencionabas, David, el de Mincultura, ¿cómo se llama? Nuestra convocatoria anual de Mincultura. El Programa Nacional de Estímulos. El Programa Nacional de Estímulos, que cada año tiene un montón de categorías también, y también permite o que se haga el guión, o que se haga el desarrollo, o que se haga una primera temporada de algún producto audiovisual. Entonces, esa es otra forma.
Y para la pregunta que haces concreta de cómo hacer para vincular universidades directamente, por ejemplo, con el canal público, voy a decir desde Señal, no sé si Telepacífico tenga otra estrategia, ahorita me cuentan. Pero en Señal tenemos en este momento una estrategia que se llama Ópera Prima. De una vez les cuento, para los que, si hay alguien más que sea director de programa de comunicación o decano, donde estamos invitando a las universidades a hacer alianzas con nosotros para que sus cortometrajes, por ejemplo, documentales o muchas producciones que a veces se hacen como al interior de las universidades, sobre todo donde hay comunicación, no se queden en la universidad, sino que tengan una pantalla nacional. Y eso es simplemente que nos escribas y podemos comunicarnos directamente. Y ahí no se necesita, digamos, hay muchos tipos de alianzas donde no se necesita tener recursos, sino aunar esfuerzos los dos para tener la producción. Esas son como formas que se me ocurren para responder como a las preguntas de cómo hacer para acceder a la programación. Los invito a que estén pendientes de cuando se lance el mercado de este año, porque este año específicamente vamos a abrir más, eso es algo que puedo anunciar desde ya lo anunciamos en el FICSI en Cartagena. Queremos abrir un poco más el espacio a casas productoras más pequeñas, no solo a las casas productoras grandes o con trayectoria, sino a personas que tienen una muy buena idea, pero es su primera obra audiovisual grande, digamos, o casas productoras que se conformaron hace poco y están empezando. Gracias, Ángela. Carolina, no sé si quieras agregar algo, por favor. Algo para tener en cuenta es la gente, por ejemplo, que está ahorita bueno, en este caso cerca al suroccidente. Ahora Telepacífico, por ejemplo, abrió convocatorias donde pueden revisar si sus proyectos a los productores que están por acá locales, revisen las convocatorias de Telepacífico que también están dando unos importantes aportes para el desarrollo de proyectos. Y en el caso de mi recomendación es contarle a todo el que veas como posible aliado la historia y organizar un muy buen paquete donde tú digas muy claro cuál es el proyecto que tienes y qué quieres lograr con él para contarle la historia. Creo que cuando empezamos con Marino con este proyecto, él tenía muy claro cuál era su visión del documental y nos organizamos muy bien para presentarle la idea a las universidades, en la Universidad de Chiapas en México, la Universidad de Ecuador, para contarles muy bien cuál era nuestro propósito, qué queríamos, hacia dónde íbamos, estar como muy claro en qué es lo que estamos pidiendo y en qué queremos apoyo y en qué nos pueden acompañar. Muchas veces hay ciertos aliados que no te pueden dar todo el apoyo financiero que uno espera, pero te dicen, bueno, te podemos apoyar con, no sé, ciertos gastos cuando estén en este territorio, cuando vengan a este lugar, transporte, alimentación, estadía, que eso también se refleja en un número importante dentro del proyecto. Y esas pequeñas alianzas en estos lugares, en estas localidades, nos ayudan también. Cuando ya el proyecto se termina, eso también arroja unos números importantes para el proceso de la producción. Yo quisiera solamente anotar una cosa rápida para no extenderme el tema, que pues creo que lo han dicho claramente Ángela y Carolina, y es que, bueno, citando, hace un tiempo hablaba con un showrunner muy importante pues del país, pues que una conversación pues ahí privada, entonces no vale la pena como citar ahí tal el detalle, pero él decía, mira, hoy los proyectos que giran, esos proyectos a los que todos queremos aspirar, de gran alcance, pues en plataformas o en diferentes formas de distribución, te centras con un ejecutivo de una empresa de esas, te dicen, bueno, ok, está muy chévere la historia de los personajes, bla, 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 y esto a quién le sirve, esto qué impacto podría tener social. Entonces están muy abiertos a el impacto social de eso en ese segmento según esa conversación. Entonces, ¿eso qué dice? ¿Y qué hemos hecho nosotros durante un montón de tiempo? Pues cosas que van aporte a lo social, que tiene impacto social. Creo que el tema es creernos que nuestros proyectos pueden tener
alcances mayores y mirar, recoger de todos lados, porque nuestros propósitos, nosotros en Telepacífico hemos hecho proyectos actualmente estamos hablando con USAID y ya hicimos cosas con Andiboca, con la Universidad del Valle, un par de documentales, con Ministerio de Cultura también, con buscar en los aliados, y como dice Caro, dinero, ¿no? Hay cosas que si se monetizan valen un montón de plata, pero entonces no ser tímidos en esa estructuración financiera del proyecto, no depender solamente de yo noto mucho interés, obvio, sobre la fuente pública de los recursos, pero por supuesto pues se agota y hay un montón de historias para contar. Entonces creo que ser creativo en eso y ser agresivo en el contexto de esta conversación, con comillas el término, de buscar creativamente quién en el país y por fuera del país, ¿cierto? Le interesa lo que vamos a contar para quitarnos de pronto esa sensación que a veces tenemos de que esto ya se hizo, esto ya lo estoy repitiendo y como que no tiene mayor alcance sino la pantalla regional bueno, y se guarda en la biblioteca. Bien. Marino, aquí hay una persona, Francisco José Caldas Vela, te hace a ti pues una invitación, la voy a leer porque la dejo en el chat. Dice, hago parte del Festival Universitario de la Universidad Nacional de Colombia. Escuchando, creo que Marino podría ser un autor idóneo para la línea de este año y sería un gusto poder tenerlo en el festival. Me gustaría saber dónde podríamos ver el documental o también conocer o ver un poco más sobre el trabajo de Marino previo o algún contacto para comunicarnos. Gracias y felicidades por el documental. Ok, muchas gracias, Francisco, por la invitación. Pues yo, si quieren, si les parece, yo dejo mi número aquí en el chat por pues, cualquier cosa. Perfecto. Y por supuesto que estaremos de la manera que estime conveniente, Francisco, pues porque pues hay que hacer esto, para eso es que es, ¿no? Para que lo vea la gente y para conversar sobre el tema. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo, nos quedan unos minutos nada más, entonces quiero preguntarle realmente a los tres, a Marino como director, a Carolina como productora y a Ángela como productora delegada, pero además como la persona desde el canal que hizo esta coproducción. Y quiero saber ustedes cómo creen que el éxito del documental de El viaje de la marimba puede influir en la industria audiovisual colombiana, en la percepción de las producciones de los canales regionales, cómo ha contribuido en el panorama de la producción y sobre todo pues en términos de apoyo a proyectos independientes y regionales. Quiero esta pregunta que me la contesten las tres para ir cerrando, los tres, perdón. Si quieres, arranco yo. Dale. Yo creo que esto se vincula un poco con la pregunta que hacías, Magdalena, hace un rato de la importancia de la televisión pública. Yo creo que los canales públicos, Señal Colombia, pues que es el canal nacional, pero todos los regionales, todos los canales públicos tienen una ventaja y es que siempre tienen al ciudadano en el centro. O sea, no son unas producciones donde estamos buscando rating, donde estamos buscando tener más seguidores o ser la tendencia del día. Es una programación que está pensada desde los valores, desde lo que somos culturalmente, desde lo que nos identifica, donde vemos una diversidad de voces. Y creo que eso es importante, que todo el que crea que tiene una producción como El viaje de la marimba, donde se rescata un saber ancestral, donde se hace homenaje a unos territorios, donde se cuenta una historia que nos identifica como colombianos, que se puede llevar de lo local a lo internacional, pero que también nos permite mostrarnos internacionalmente y tener una sonoridad acá en lo local. Es un contenido valioso para cualquiera de los canales públicos. Creo que todos esos contenidos donde podemos ver a las minorías, por ejemplo, son importantes para los canales públicos. Todos estos contenidos que son, que tienen un significado valioso desde lo cultural para nosotros es fundamental, no solo para Señal Colombia, sino para toda la televisión pública. Y creo que El viaje de la marimba tiene muchos elementos que se conectan precisamente con lo que somos, con lo que sentimos,
con nuestros ancestros. Hay algo que no hablábamos del documental, pero que también es importante y que fue muy valioso, era muy importante para Marino, y que, por ejemplo, para eso yo fui a buscar el trabajo previo de Marino, que es un documental que hizo Marino sobre Changó el Gran Puta, de Manuel Zapata Olivella, porque había hay un fragmento, no queremos spoilear tanto, pero hay un fragmento que habla de los ancestros. Y yo, la primera vez que vi el corte, por ejemplo, no me conecté, además estaba una sola vez, entonces ya cuando logro entender en Marino cómo él se conectaba con los ancestros, pero también con el libro, pero también con el trabajo anterior que había hecho, entonces decidimos, bueno, moverlo un poco para que lo entendiéramos los demás también. Porque Marino lo tenía súper claro, pero yo sentía que desde afuera no era claro, no se sentía para cualquier persona que viera el documental por primera vez. Entonces, por ejemplo, hay un tema con los ancestros que es bellísimo y que nos conecta también con mucho significado de lo que es el Pacífico en Colombia. Y estoy segura que todo este contenido valioso es el contenido que aporta a los contenidos que vemos en la televisión pública, y es ahí donde está la importancia de nuestros canales públicos. Bien, Carolina. Pues la generación de memoria y la construcción de memoria, a veces cuando nos sentábamos con Marino y con el director de foto, con Andrés Morales, nos sentábamos como a pensar en el futuro y decíamos, bueno, y qué bacano que es que los hijos, los nietos puedan ver esta obra y reconocerse allí, reconocer su historia, reconocer nuestra historia, reconocer en este documental el legado que hemos heredado en el Pacífico colombiano, en la música. Y creo que eso es algo fundamental en el desarrollo de la televisión pública y de los canales regionales, la construcción de memoria y la generación de memoria. Y algo que me parece bellísimo en este documental, que muchos creo que lo descubrimos, es que pensábamos que la música del Pacífico era algo que solamente éramos un poco como egoístas al pensar, en mi caso, de que la música del Pacífico solo nos interesa en el Pacífico. Cuando abrimos el territorio y nos vamos que en Alemania está Hugo Candelario tocando la música de marimba, y que son músicos que les interesa escuchar lo que se está proponiendo acá. Eso nos permite también entender, o en mi caso lo hablo de manera particular, entender que lo que hacemos en lo local también, el mundo también está interesado en saber qué estamos haciendo acá, y eso me parece fundamental, entender que el corazón está dispuesto, no sé, en el extranjero muchos músicos y creo que aplican todas las artes en saber qué está pasando en un territorio un poco alejado de su cotidianidad. Para nosotros creo que también es una manera de resaltar el trabajo de los artistas locales, de reconocer cuál ha sido su trabajo también, porque el hecho de que Hugo Candelario esté en Alemania también ha sido un trabajo, un esfuerzo desde el trabajo que hace, lo mismo que cuando reconocemos el trabajo de Nidia Góngora, cuando se reconoce el trabajo de muchos de estos artistas, estamos aportando a la generación de memoria, y sobre todo que la gente que pronto no estamos tan cercanos a muchos de estos proyectos, podamos entender la importancia que radica la generación de memoria y de socializar con el mundo lo que sucede aquí en nuestros territorios. Gracias, Carolina. Y bueno, para finalizar, Marino, dinos esta última reflexión y ya les doy las gracias a todos, pero te queremos escuchar. Sí, sumaría lo que dicen mis compañeras, es como una reflexión de golpe un poco racional, si se quiere, y esto es creernos que lo que hemos hecho por vocación, repito, tiene hoy una oportunidad distinta. Meterle las vísceras al tema, que creo que sí, yo creo que la gente nota, las audiencias notan cuando van las vísceras ahí en el contenido. Eso se nota, no cuando a veces el artificio pues está bien, ¿no? A veces pensamos mucho en el dron, la óptica, todos esos temas, está bien, pero creo que las vísceras es lo importante, no renunciar a eso. Creo que uno se desinfla con el tiempo a veces porque ve que no pasan las cosas, pero
pero pues estar atento a las oportunidades creo que es importante, y a esas vísceras ponerle un poquitico de razón para tomar decisiones, para hacer alianzas, para hacer los asuntos colaborativos, a que haya lugar para que tus proyectos viajen, pero también creo que estos temas se demoran un tiempo, ¿no? Esto no pasa tan rápido. Bueno, pues de nuevo muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Qué agradable hablar con los tres, porque los tres tienen la pasión y eso se nota definitivamente en el resultado de lo que vemos en la pantalla. De nuevo, felicitarlos y agradecerles porque gracias a este tipo de documentales, de este tipo de historias, pues estamos un poco más cerca a nuestra cultura, que a veces la dejamos un poco de lado. Entonces, muchas gracias. Espero que nos veamos pronto y bueno, y que sigan haciendo cosas tan maravillosas. Felices por los premios, por esa representación también cultural colombiana que están llevando al exterior. Y bueno, a las personas que nos acompañaron en el chat, quedaron los datos de Ángela, que los pidieron, también los datos de Marino, que también los pidieron, y yo dejé un link para que el que quiera y el que no está en el chat que tenemos en el grupo que tenemos en WhatsApp, ahí estoy constantemente contando cosas que pasan en el ministerio, sobre las convocatorias, sobre estas charlas que estamos dando periódicamente. Entonces son todos bienvenidos a unirse por medio de este chat. Y también está la página web de Promoción Audiovisual Colombia, que es donde esta charla, yo creo que mañana o pasado mañana ya va a estar subida, por si la quieren volver a ver, si la quieren compartir, también bienvenidos. También están todas las charlas que a lo largo de este tiempo hemos estado haciendo, presenciales y virtuales. No voy a cerrar todavía la sala para que el que quiera agarrar los datos tenga tiempo de hacerlo. A todos muchísimas gracias. Los quiero invitar dentro de 15 días, el 21 de mayo, a nuestra próxima charla PAC, que vamos a hablar sobre un tema controversial, pero sencillamente es indispensable, que es la inteligencia artificial en la industria audiovisual. ¿Qué está pasando con la IA en nuestra industria? ¿Qué va a pasar? Vamos a hablar de temas legales también. Entonces, bueno, ya mediante el chat les voy a estar dando la invitación. Muchísimas gracias a todos y feliz día. Gracias a ti, Mariana, que estén muy bien todos. Gracias. Gracias. Chao, Carito.